El profeta Isaías, unos casi 700 años antes de nacer Jesús en Belén de Judea, él, por la inspiración del Espíritu Santo, quien guió a los escritores de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, se le reveló que el Mesías, el ungido de Dios, el siervo del Señor, él iba a hacer posible la justificación. El texto en Isaías capítulo 53, versículo 11, dice que él justificaría, el siervo justificaría a muchos. ¿Y cómo lo haría? Bueno, ahí se explica la forma en que haría la justificación, es decir, el perdón de pecados. Dice allí que él llevaría las iniquidades, los pecados de muchos, y él sería el sacrificio expiatorio por los pecados de todos aquellos. Habla allí el profeta de todos aquellos que ciertamente llegan a cometer pecado, todos, por cuanto todos pecaron. Así que allí el profeta preanuncia la venida de aquel que en forma humana vendría a ser posible la justificación. El domingo pasado iniciamos esta serie de enseñanzas que he titulado Los 8 atributos de la justicia de Dios. Repito, los 8 atributos de la justicia de Dios. Fíjense como introducción en esta tarde, para recordemos un poco de cuáles fueron esos atributos que estudiamos el domingo pasado, en la primera lección. En aquella consideramos tres atributos de la justicia de Dios. Es decir, estudiamos que la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? Porque es importante definir, necesitamos definir qué es la justicia de Dios para entender pues de qué estamos hablando en este caso, más específicamente, y luego así en este estudio, en este análisis de los atributos, de estas cualidades de la justicia de Dios. Todo cristiano, todo miembro de la iglesia, todo bautizado, todo aquel que ha sido redimido, perdonado de sus pecados, liberado de la culpabilidad de los tales o de sus pecados, debe saber esto muy bien para sí mismo, para confirmar su fe y también para cuando predique a otros y le hable acerca de la justicia de Dios. Bueno, la justicia de Dios, ojo con esto, oído el tambor, dicen en mi país, la justicia de Dios es su plan de salvación. El plan de salvación al hombre según los propósitos eternos de su voluntad y gran sabiduría. Eso es la justicia de Dios. Las Escrituras hacen con todas las afirmaciones y todas las premisas que están allí, hacen que uno concluya esto, que la justicia de Dios tiene que ver con el plan de salvación en Jesucristo. Bueno, el domingo pasado estudiamos que la justicia de Dios es, el primer atributo que estudiamos es que es aparte de la ley y sin necesidad de la ley. El plan de salvación de Dios en Cristo, la justicia de Dios, que es la redención en Cristo, no necesitó a la ley de Moisés para justificar, perdonar a los pecadores. El segundo atributo que estudiamos fue que la justicia de Dios ha sido o fue testificada por el Antiguo Testamento. Es decir, que el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, preanunciaron, estuvieron proclamando la venida de la justicia de Dios a través del Mesías. Y el tercer atributo que estudiamos el domingo pasado
fue acerca de que la justicia de Dios, que es la salvación en Cristo, ella es condicional y por lo tanto eficaz solo y únicamente al pecador que obedece las condiciones divinas del Evangelio determinados por su soberanía. Es decir, para que la justicia de Dios, los beneficios de la justicia de Dios, las bendiciones de la justicia de Dios, que es la salvación en Cristo, para que tales cosas sean eficaces en el pecador, él debe obedecer el Evangelio. Es condicional. Hay términos, condiciones que obedecer para recibir, ser adjudicado, para que Dios imparta los beneficios de su gracia al pecador. Así que como propósito en el día de hoy, vamos a seguir conociendo acerca de estos 8 atributos de la justicia de Dios que hacen posible por medio de Cristo que el hombre pecador sea indultado de todos sus pecados, haciendo a Dios justo al querer salvar al hombre por medio de justificarlo cuando cree y confía en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirles que estos 8 atributos los encontramos en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Y en el día de hoy vamos a ver solamente 2 atributos. Ya vimos 3. Con estos 2 que vamos a ver hoy serán 5. Y el próximo domingo veremos los últimos 3. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, porque es en este contexto de donde estoy sacando, extrayendo estos atributos, estas cualidades, estas características de la justicia de Dios. Justicia de Dios, que es la salvación, el plan de redención en Cristo. Dijo el apóstol Pablo, verso 21 hasta el 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El cuarto atributo de estos, de la justicia de Dios, es el siguiente. Número 4, para los que están apuntando, fíjense. La justicia de Dios es universal. La justicia de Dios es universal. El plan de redención, el plan de salvación en Cristo es universal. Nótenlo allí en el versículo 22. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para cuántos? Dice ahí, para todos los que creen en Él. En el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron. Y ahorita voy a explicar allí ese puntito de cómo el versículo 23, con la declaración por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, cómo ese pasaje, esa declaración nos muestra la universalidad de la justicia de Dios. Miren, en este contexto,
La justicia de Dios, que es el plan de redención en Cristo, tiene el propósito de que su alcance y extensión sea universal. Es decir, para todos los hombres pecadores, tanto judíos como nosotros que somos gentiles, porque Dios no ha hecho diferencia entre nosotros. Fíjense lo que dice el texto. Ahí lo dice, porque no hay diferencia. Dios no ha hecho distinción entre los pecadores. Dios no ha hecho acepción de personas. Todos, es para todos, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no ha hecho Dios tal distinción? Porque como afirma el apóstol Pablo en el versículo 23, y lo acabo de decir, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, todos, sin excepción, tienen la inexcusable o ineludible necesidad de la justicia de Dios. En gracia, por supuesto. Y si alguien la quiere y aspira a ser salvo de la ira de Dios. ¿Escucharon ese enunciado? Fíjense cómo el versículo 23 nos permite ver la universalidad de la salvación a causa de que el pecado es universal. La transgresión es universal. Todos pecaron. Por consiguiente, todos tienen la necesidad de la justicia de Dios, de la salvación. Los hombres deben reconocer esto, que están en tiempo presente continuo muertos por sus delitos y pecados, separados y sin relación con Dios. Fíjense cómo dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron. Y la consecuencia es, y están, es interesante allí en la gramática del texto, que el están es un presente continuo. Están destituidos por causa de los pecados, separados, no tienen comunión con Dios ni relación con Él. Pablo confirma esta realidad universal en todo hombre al declarar lo siguiente. ¿Cuál es esa realidad universal? Bueno, dice Romanos capítulo 3, por favor, versículo 10. Vayan al versículo 10 para que podamos allí observar esta realidad universal. ¿Cuál es esa realidad universal? De que todos han pecado, porque como está escrito, dice el versículo 10, Romanos 3, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. ¿Vieron? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Es decir, todos, dice el versículo 12, Romanos 3:12, todos han pecado, todos son despreciables ante Dios, nadie vive siempre correctamente, nadie. Y leí el versículo 12 en la Biblia al día. Fíjense cómo esta versión nos permite pues entender lo que Pablo declara en el versículo 10. No hay justo ni aún uno. Pero ¿qué significa eso? Significa versículo 12 en el Nuevo Testamento BAD, Biblia al día, quiere decir todos han pecado, todos son despreciables ante Dios, nadie vive siempre correctamente, nadie. Nadie puede decir, yo he sido absolutamente bueno, nunca he pecado, siempre he hecho lo bueno. Nadie puede decir eso. Nadie.
Nadie puede decir, soy limpio, nunca he codiciado, nunca he hecho nada que dañe a otra persona, nunca he tenido deseos indebidos, nunca he mentido, nunca he fornicado, adulterado, nunca he robado, nunca he sido lujurioso o avaricioso. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir que nunca ha pecado y siempre ha hecho lo bueno. En ese sentido, no hay justo ni aún uno. Por consiguiente, todos estamos en necesidad de la justicia de Dios. Esa es la realidad universal. Esa es la universalidad de la transgresión del pecado. Miren, estas declaraciones judiciales de Pablo muestran, como ya dije, la universalidad del pecado y la corrupción de todo ser humano. De hecho, y según la sintaxis de la frase todos pecaron, se nos dice que está en voz activa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la frase todos pecaron, desde la gramática, se nos dice, se nos describe como en voz activa? Significa que es una acción ejecutada por los hombres, por ellos mismos. Y esto producto, como dice Pablo y Santiago, de su insensato corazón y sus propios malos deseos. En otras palabras, hemos pecado, todos hemos pecado, porque en algún momento así lo quisimos. Elegimos pecar. Por tanto, no hay pecado hereditario. No hay pecado hereditario, ni nadie peca por imposición, como afirma el calvinismo. Todos pecamos por elección y por voluntad propia. Qué interesante está esto. Cómo Pablo nos aclara. O sea, que nadie piense que tú pecas porque heredaste el pecado de tus padres. No, no es así. O porque Dios determinó, tú vas a ser un pecador. Como ya estudiamos acerca de Judas. Estudiamos acerca de Judas, el que entregó al Señor, que él no nació traidor, él se hizo traidor por elección. Entonces Pablo aquí nos aclara y nos hace saber, por cuanto todos pecaron, es decir, los que han cometido pecado es porque ellos así lo eligieron, quisieron pecar. Ahora bien, hay una versión del Nuevo Testamento que se llama Torres Amat. Y en el versículo 22, esta versión traduce el texto de la siguiente manera. Oído el tambor, dice así, el verso 22. Y esta justicia que da Dios por la fe en Jesucristo, noten, es para todos. Y luego dice, y sobre todos los que creen en Él. Así dice el texto griego. En la Reina Valera 60 dice así. Vayan a la Reina Valera 60, que entiendo es la que tiene aquí la mayoría. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero el texto griego, y por eso estoy aquí citando esta versión, la Torres Amat. El texto griego hace una distinción aquí. Dice aquí que la justicia, que es eficaz por la fe en Jesucristo, ¿no? Bueno, es para todos la justicia, pero también es sobre todos los que creen en Él. Lo que está haciendo el texto griego es mostrándonos en primer lugar la universalidad de la salvación. Por un lado, cuando dice aquí, la justicia que da Dios es para todos. Pero la eficacia de la justicia, es decir, que ella ha sido efectiva en el pecador, no es para todos, sino para o sobre todos los que creen en Cristo, porque cumplen la condición
de creer, lo cual implica obedecer el plan de salvación. En otras palabras, la salvación por la fe en Jesucristo es universalmente para todos. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué? Porque está disponible para todos. Es ofrecida a todos y es suficiente para todos. Eso es una cosa. El texto griego cuando dice, y esta justicia que da Dios por la fe en Jesucristo es para todos, está hablando de la universalidad de la salvación. Disponible, ofrecida y suficiente para todos. Sin embargo, cuando hablamos de la eficacia de ella, de su aplicación, me gusta la palabra impartición. ¿A quién Dios le imparte los beneficios de la justicia de Dios? La salvación es para el que obedece el Evangelio de Cristo. El viernes, cuando estuve evangelizando en la parada de camiones, estuve predicando ahí, Luis estuvo ahí escuchando. La salvación es para todos ellos. Fue ofrecida a todos ellos. Se les dijo, en cuanto a la oferta, es para todos. Yo estaba ahí como esos que están vendiendo algo. Aquí se ofrece la salvación gratuita. Vengan aquí. Pero el hecho de que ellos hayan escuchado que la salvación es ofrecida en su universalidad, es una oferta para todos, no significa que se fueron a sus casas siendo salvos. ¿Quién de ellos podría ser salvo? Bueno, alguien que hubiese llegado ese día allí y dice, acepto el Evangelio, acepto lo que se afirma con respecto a Jesús y me arrepiento y me quiero bautizar como usted estaba predicando, hermano Luis, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo quiero ser bautizado. Bueno, vamos. Y si esa persona se bautizaba allí en ese momento, la salvación sería eficaz, efectiva en ella. Pero la gran mayoría solamente se iba conociendo la oferta, nada más. Pero la efectividad es para aquel que obedece. Notemos lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Fíjense este interesante pasaje donde el apóstol Pablo hace esa misma distinción. Que la salvación es ofrecida, es universal en el sentido de la oferta, pero en cuanto a la eficacia de ella, es decir, de recibir los beneficios de la salvación, es solo para los que creen. Lo cual implica obedecer el Evangelio. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Voy a leer primero la Reina Valera 60, que es la que tengo aquí. Abran sus Biblias, fíjense. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Dice el apóstol Pablo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Noten, eso es una cosa y la otra es mayormente de los que creen. Ahora les pido que escuchen la versión PDT. La versión PDT que tengo aquí traduce el pasaje de la siguiente forma. Oído el tambor. Dios es Salvador de todos los seres humanos, pero en particular, de manera exclusiva, ¿sí?, de aquellos que creen en Él. ¿Qué hace Pablo aquí? Qué interesante, este pasaje es una bomba atómica para el calvinismo, contra el calvinismo. Porque aquí se enseña
precisamente que la salvación en su oferta es para todos, dice aquí, para todos los seres humanos. Claro, Dios es Salvador, es decir, Él es la fuente de la salvación, Él es el único que puede salvar a todos los seres humanos. En cuanto, otra vez, a la oferta. Pero en cuanto a la eficacia de la salvación, dice Pablo, en particular, de aquellos que creen en Él. Es decir, está hablando de la salvación efectiva. De la salvación efectiva. Por tanto, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, por tanto, la justicia de Dios, que es lo que estamos estudiando. Ahí en Romanos capítulo 3 estamos estudiando acerca de la justicia de Dios. Y sus 8 atributos, por lo menos, que yo estoy sacando de este contexto. La justicia de Dios, que es la salvación en Jesucristo, es, ojo, aquí está el atributo universal, porque ha sido puesta por el Señor al alcance de todos los hombres. Escuchen esto, que está interesante. Nadie está discriminado, excluido, ni impedido de obtenerla. ¿Ustedes sabían que el calvinismo sí hace eso? El calvinismo de las iglesias reformistas, del movimiento de la Reforma, luteranos, presbiterianos, metodistas, ellos discriminan. Según la doctrina de ellos, hay una discriminación. Dios ha discriminado a algunos, pero no hay escritura donde se lea que Dios haya discriminado, excluido, segregado a algunos para ser salvos. Ellos enseñan eso. Ellos enseñan que cierto número solamente se van a salvar y que otros han sido, la palabra es correcta, la palabra para describir esa acción es discriminación de Dios. Estos se van a salvar, estos no, pero estos no, porque Él quiso que estos no se salvaran. Pero no hay Biblia para enseñar eso. Todo lo contrario, los pasajes de las Escrituras nos enseñan la universalidad de la salvación. O sea, es ofrecida a todos. Nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está, ahí está. Dice el apóstol Pablo que Dios quiere que cuantos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Dice todos. Y habla Juan en su primera carta, en el capítulo 2 y 4, que Cristo es la propiciación de todo el mundo. Pero el calvinismo enseña otra cosa distinta. Hermanos, amigos, cualquiera puede recibir la salvación si quiere. En Apocalipsis capítulo 22 verso 17, ahí está implicada esta verdad. El que quiera, venga y beba del agua. Venga y beba del agua de la vida eterna. Apocalipsis 22, 17. El que quiera. El que quiera. En otras palabras, es la salvación ofrecida por el Evangelio a todos los hombres. Escuchen esto. Escuchen este enunciado. Fíjate, Sofi. Todos los hombres, grábense esto, hermanos. Todos los hombres son salvables o fueron objeto de la salvación sin excepción. Esto que acabo de decir describe la universalidad de la salvación. No significa que por el solo hecho de morir Cristo en la cruz, ya la salvación fue impartida a todos incondicionalmente, sin necesidad de obedecer el Evangelio. No, eso no es lo que significa. Eso se llama universalismo. Y eso lo creen. No hace mucho murió un obispo famoso norteamericano que creía eso. Y él lo llamó el Evangelio de la Inclusión, donde no importa lo que hagas, al final de cuentas, Dios te va a salvar, porque por el solo y único hecho de haber muerto Cristo en la cruz, Dios impartió la salvación a todos
incondicionalmente. Pero no es así. Una cosa es el universalismo y otra cosa es la universalidad de la salvación. El concepto bíblico es, la salvación es para todos, universalmente, en cuanto a la universalidad. Pero, solo es eficaz para el que obedece. Pero en este punto, en este atributo, concluimos que la justicia de Dios es universal porque todos los hombres son salvables. Tú puedes ser salvo, tú puedes ser salvo, tú puedes ser salvo si quieres, pero puedes. Tú has sido objeto de la salvación. No la tienes si no has obedecido el Evangelio, pero puedes tenerla si quieres. Segundo atributo, o más bien sería el quinto, ¿no? El segundo en esta lección. Atributo número 5. Ya saben, el domingo pasado estudiamos 3. Acabamos de ver el cuarto, ahora el quinto y último de este punto del día de hoy. Ojo, número 5. La justicia de Dios es, y este les va a gustar. ¿Por qué? Porque nos gustan las cosas gratis, y más si son buenas, ¿verdad? Dice, la justicia de Dios es gratuita. Gratuita. Vayan al versículo 24 de Romanos capítulo 3. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Noten lo que dice el apóstol y de donde podemos extraer, sacar de allí esta otra cualidad, este otro atributo de la justicia de Dios. Dice el versículo 24, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. Qué bueno saber eso. Qué buena noticia. Y esto por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que el quinto atributo de la justicia de Dios es que es gratuita. Gratuita. Miren, a diferencia de las indulgencias que vendía la iglesia romana, ¿sí sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que este templo católico en Roma de San Pedro fue construido originalmente por la venta de indulgencias? Esta cuestión fue promovida por el Papa León X en el año 1516. Y Martín Lutero se opuso a eso. Esa fue una de las razones principales por la que Martín Lutero dijo, no, esto no está bien. Entonces, a diferencia de las indulgencias que vendía la iglesia romana en el pasado, la justicia de Dios, según las Escrituras, la justicia de Dios, que es su plan para indultar real y eficazmente a los pecadores por su gracia y por medio de la fe en Jesucristo, es gratuita. Es gratuita. Sin costo, sin paga de nuestra parte. Por consiguiente, estamos hablando de la gratuidad de la salvación. El primer punto fue de la universalidad de la salvación. Vieron que la palabra en su sufijo termina en dad. Y ese sufijo, universalidad, ese final quiere decir la cualidad. Ahora aquí, estamos hablando de la gratuidad de la salvación. Es decir, que ella es de esta cualidad. Hermanos, amigos, qué bendición que la salvación sea gratuita, sin costo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es una bendición esto? Saber esto. Les voy a decir por qué. Porque nada podíamos dar por nuestras propias virtudes o méritos para obtenerla, sino solo por medio de la fe en Cristo. Nada. Ahora bien, pero necesitamos aquí entender un punto. El texto dice, vayan al texto, dice Pablo en el versículo
24, siendo qué cosa. No hablemos ahorita del cómo, es decir, gratuita, sino del qué. ¿El qué? Justificados. ¿Cómo? Gratuitamente. Necesitamos entender qué es eso gratuito que ocurre, que se realiza. Es decir, la justificación, ¿cierto? Ahí dice, siendo justificados. No por nosotros mismos. Es Dios el que justifica. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa ser justificado? Porque el texto habla de la justificación que es gratuita. Es de esta característica. Tiene este atributo. Bueno, para ello, para definir, ojo, para definir lo que significa la justificación, necesitamos ir a ciertos pasajes de las Escrituras que nos van a ayudar a definir esto. Vamos a ver allí, en estos pasajes, cómo los hombres inspirados usaron y aplicaron la palabra justificación, en qué contexto. Y así vamos a poder extraer de aquí la definición bíblica de lo que es la justificación, que ya sabemos, si estamos contentos, es gratuita, sin costo. No tienes que pagar nada. Vayan a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículos 13 y 14. Dicen en mi país, pongan lupa a la lectura. No olvido yo los dichos de mi país, sobre todo cuando predico. Oído el tambor, mosca, ahora lupa. No me acordaba de ese. Lupa a la lectura. Para que vean allí cómo Jesús, el Señor, con ciertas palabras, en cierto contexto, en ciertos hechos, nos permite definir lo que es la justificación. La justificación, hermanos, en primer lugar, significa hacer propicio al pecador. Ojo, ¿qué significa ser justificado? Significa ser propiciado, o que Dios hace propicio al pecador. Vamos a ver eso con el publicano. Noten, el publicano en esta parábola, la famosa parábola del fariseo y el publicano. Noten, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé qué cosa, Dios sé qué cosa, propicio a mí, ¿quién soy? Pecador. Ahora, ¿qué significa esto? Noten las siguientes palabras de Jesús. Porque Él recibió lo que pedía, que Dios fuese propicio a Él. ¿Pero qué significa esto? Noten allí, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La palabra propicio quiere decir uno que ha alcanzado el favor de Dios. Este hombre estaba allí, sabía que, bueno, en el texto griego quiere decir, yo Señor que soy el pecador, no hay otro como yo, no hay otro como yo, el pecador, sé propicio. Lo que está diciendo es, extiende tu misericordia, hazme favorable y aceptable a ti. Eso es lo que significa propicio allí. Extiende tu compasión conmigo. Entonces luego Jesús describe ser propicio de parte de Dios a él como justificado, es decir, perdonado. Él descendió a su casa justificado o propiciado. Siguiente pasaje, Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Fíjense estas palabras de Pablo y vean allí cómo este pasaje también nos permite conocer lo que es la justificación, el ser justificado, el ser declarado justo. Significa el perdón de pecados.
La justificación es el perdón de pecados. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39, dice el apóstol Pablo, aquí esto es, son palabras de Pablo registradas por Lucas. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué cosa? Subrayen. ¿Qué cosa? Perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser, ¿qué? Justificados. Ese es el tema, es la cuestión. En él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. A la luz de este contexto, ser justificado es ser perdonado de los pecados. Aquello que la ley de Moisés no podía dar, el perdón perfecto, suficiente, eficaz, lo puedes ahora obtener, lo podían los judíos obtener por medio de Cristo. Así que ser justificado significa ser perdonado de los pecados. Romanos capítulo 5, verso 1, la justificación significa tener paz con el Señor. Tener paz con Él, implica eso. Implica estar sin enemistad, reconciliados con el Señor. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados por la fe. Luego, ¿qué pasa? Tenemos paz para con Dios. La justificación implica se ha acabado la enemistad con el Señor y me he reconciliado con Él. Ya Él no está. No soy hijo de ira, dice Pablo. Habéis sido hijos de ira, hijos de desobediencia. Y la ira de Dios, dice Cristo, está sobre aquellos que no obedecen el Evangelio. Ya no tengo esa enemistad con el Señor, sino que he sido reconciliado porque he sido justificado. En Romanos capítulo 5, verso 9, la justificación implica o significa salvos de la ira. Romanos capítulo 5, verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de ¿qué cosa? De la ira. Salvos de la ira de Dios, porque Dios está airado con los pecadores. Ahora bien, fíjense, ya definimos aquí lo que es la justificación con estos pasajes. El ser justificado, lo que significa, implica en estos contextos. Miren, esta justificación, esto es que Dios declara justo al pecador. ¿Cómo? Cuando le remite o lo absuelve de culpa, le perdona todos sus pecados, librándolo de la retribución que judicialmente merece. Esta justificación, ya lo dije, es gratuita. Es gratuita. Tiene que ver con el cómo Dios justifica al pecador. Dios, ¿cómo lo justifica? Sin costo alguno, sino en gracia. ¿Por qué el perdón divino y la cancelación de toda culpa o deuda es gratuita? ¿Por qué? ¿Ya entendimos la justificación? Se nos está diciendo que la justicia de Dios es de este atributo gratuito, pero ¿por qué? ¿Por qué debía ser así? ¿Por qué Dios tuvo que actuar así? ¿Por qué Él se plació hacerlo así? Por lo siguiente, porque el pecador está, escuchen, para que veamos nuestra miseria, porque hay que ver lo miserable que somos, desdichados, desgraciados, viles. ¿Por qué debía ser así? La justificación gratuita. Porque el pecador está imposibilitado e incapacitado de poder pagar por la redención de su alma. No hay obra alguna
ni nada que el hombre pueda dar a cambio de su salvación. Nada. No puedes hacer nada sin Cristo. Ojo, sin Cristo. Entonces, y a causa de semejante tragedia del hombre, y queriendo Dios salvarle por su amor, bondad y justicia perfecta, ojo con esto que voy a decir, hace, apúntalo allí Anita, hace alcanzable la redención. ¿Por qué el Evangelio es una buena noticia? Cuando yo estaba predicando ahí, o cuando predico, y le digo a las personas con la bocina, y creo que Luis es testigo de eso, escuchó que estamos aquí predicando la buena noticia, aquí hay un buen mensaje. Escuchen, personas, amigos, esta buena palabra, este buen mensaje que quiero decir. Pero ¿por qué se le puede calificar de bueno? Bueno, porque el mensaje es de tal naturaleza que nos permite salir de la tragedia en la que estamos. Eso es una mala noticia. Le decía yo a las personas, antes de hablarles de la buena noticia, permítame decirles la mala primero, porque normalmente cuando te dicen, te tengo una mala y una buena, ¿cuál quieres primero? Bueno, si a mí me preguntan, yo diría, pues dame la mala primero, ¿verdad? Digo. Entonces déjenme decirles la mala noticia. La mala noticia es que según Romanos 3:23, que dice ahí, por cuanto todos que pecaron están como destituidos de la gloria. Eso es una mala noticia, es una tragedia, es una desgracia, es una miseria para nosotros. Saber que por mis pecados no tengo comunión con Dios. Pero ahí no acaba la cosa. Aquí viene la buena noticia. La buena noticia es esta. Por eso el Evangelio es una buena noticia, es un buen mensaje, porque tiene que ver con que el hombre puede ser salvo. ¿Qué acabo de decir aquí? Escuchen. Dios quiso salvar al hombre por su amor, bondad y justicia perfecta, y Él ha hecho, escuchen esta palabra, Él ha hecho alcanzable la redención por medio de Cristo. Qué interesante eso. La hizo alcanzable. Claro, solo en los méritos de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. De esta forma, Dios se plació y se propuso, según los designios de su voluntad, ojo, hacer la salvación un don o un regalo a los hombres. Claro, si yo no podía por mí mismo, por mis méritos y virtudes, por mis capacidades, por mi moralidad, por mis buenas obras, si no puedo obtener la salvación por mis propios esfuerzos, entonces, ¿cómo? Y allí Dios entra en la tragedia humana y dice, pues yo te la regalo, si quieres. Nomás, ¿ves aquí? Aquí hay una cruz. Reconoce esto. Reconócelo. Entonces ahí Dios se propuso hacerla un regalo para ti. Por eso, en Hechos 2:38, dice Pedro, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Ahí, don José, significa el regalo de la salvación por la obra del Espíritu Santo, quien es quien imparte la salvación. Él es el que justifica y santifica y lava al pecador.
En Efesios capítulo 2, verso 8, dijo Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación, el ser salvo, no es de ustedes. Ojo, eso no es de ustedes, es un don. El texto griego dice un dorian. Qué palabra tan poderosa en el griego. Dorian de Dios, un don, un regalo de Dios. No obstante, y como ya hemos indicado en el punto número 3, claro, es bueno siempre decirlo, recordarlo, aclararlo. La justificación o ser declarado justo sin culpa es condicional. Condicional. ¿No lo dice ahí Pablo? Siendo justificados, verso 24, Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Bueno, en el 22 habla de creer en Cristo, por medio de Cristo, etc. Por tanto, ya para terminar, por tanto, la justicia de Dios o el plan de salvación que otorga la justificación es gratuita para el hombre, porque el hombre no puede comprarla o ganarla por sí mismo, no puede adquirirla en ninguna forma sin Cristo. Ese es el punto, ahí está la clave. A ver, hermano Luis, ¿cómo que yo no tengo que hacer nada? ¿Cómo que no me toca hacer mi parte? ¿Estás queriendo decir eso? No, estoy queriendo decir que aunque hagas lo que tú creas para ganarte la salvación, sin Jesús, olvídate. Otra cosa es que vengas a Cristo y le preguntes al Señor, como preguntaron los judíos, como preguntó Saulo de Tarso, como preguntó el soldado, el romano en Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es otra cosa. Ahí se te dirá, esto dijo Jesús. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está. Pero según Cristo, el hombre no puede comprar la salvación ni ganarla por sí mismo. No puede adquirirla en ninguna forma sin Cristo. Y Dios, motivado por su gracia, la gracia de la cual emana la salvación, surge, brota, es la fuente de la salvación, esta cualidad de Dios, esta virtud de Dios. Y siendo su gracia, su buena voluntad de concederle al hombre el beneficio sagrado de la salvación. Miren, escuchen esto. Dios se la ofrece y además se la atribuye gratuita e inmerecidamente. Es decir, sin exigencia de pago alguno y sin tomar en cuenta Dios algún mérito en nosotros para moverlo a impartir la justificación, sino que fue por pura, escuchen, gracia. Por pura gracia. De ahí deriva la palabra gratis también. Gracia, gratis, gratuito. ¿Y saben por qué así lo hizo Dios? ¿Saben por qué Él quiso que fuese así? De parte de Él. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Dios quiso salvarnos porque Él, antes que el hombre pecara, Él siendo bueno, lleno de misericordia y de amor, dijo, quiero salvarlos, porque quiero que estén conmigo eternamente en los cielos. Yo quiero eso, yo me plazco en ello, yo lo he decidido, es mi voluntad, yo quiero que sea así y voy a hacer todo por medio de Cristo mi Hijo para que eso se logre. Y lo hizo. Por eso Pablo dijo lo siguiente: justificados por su gracia, vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7.
justificados por su gracia. Y cómo de ello derivó que los que han obedecido el Evangelio ahora son herederos de la vida eterna. Conclusión. La justicia de Dios, que es su plan de salvación al hombre, según los propósitos eternos de su voluntad y gran sabiduría, es el primer atributo que estudiamos hoy, que es el cuarto. Es universal. ¿Por qué? Porque ha sido puesta por el Señor al alcance de todos los hombres. Nadie está discriminado, excluido ni impedido de obtenerla. Cualquiera puede recibirla si quiere. Si quiere. La justicia de Dios, que es su plan eterno de salvación en Cristo, es gratuita. ¿Por qué? Porque nada podíamos dar por nuestras propias virtudes o méritos para obtenerla, sino por medio de la fe en Cristo. Esa fe debe continuar, hermanos, los que ya hemos sido bautizados, que pusimos en práctica, hicimos fe obediente al Evangelio, es confianza. Aquí la fe también debe ser entendida como confianza. Debemos seguir teniendo fe, creyendo, que aumente nuestra confianza y se mantenga inconmovible allí, de que solo y solamente en Cristo puedo ser salvo. Y por lo que Él hizo en la cruz. A Cristo y a este crucificado, dijo Pablo cuando llegó a Corinto, predicando el buen mensaje de salvación. Eso sí, no por fe sola. No es fe sola. No es fe sola. Sino por fe obediente a las condiciones del Evangelio para recibir los beneficios de la justicia de Dios o del plan de salvación. Es decir, el pecador penitente que afirma que cree, que tiene fe, que tiene confianza en que, en Jesús como el Redentor y en su obra en la cruz, debe arrepentirse de sus pecados. Porque no basta con que tengas fe, debes arrepentirte. Antes del bautismo debes confesar que tú crees que ese humano, ese hombre que estaba en la cruz, no era solamente un hombre, era Dios hecho hombre, el Dios humanado, el Hijo de Dios. Y después de tu confesión, ser sumergido en el agua para el perdón de tus pecados, para que Dios te justifique, te declare justo sin culpa. No que nunca la tuvieses, la tenías, pero ahora eres declarado justo, perdonado. El pecador penitente que tiene fe o que dice tener fe debe obedecer el Evangelio.